Lo que pasa es que, bueno, ustedes tienen que tener claridad que trabajar con ángulos en radianes o en grados es equivalente, porque son unidades de medida. Ustedes saben que las unidades de medida, dependiendo del país donde ustedes estén, del nivel en el que ustedes estén, se usa uno u otro. Por ejemplo, ustedes saben que 2,5 y algo centímetros es como aproximadamente una pulgada. Entonces, siempre uno puede medir las cosas de varias maneras, dependiendo hasta del país donde ustedes estén. O, por ejemplo, la relación entre kilómetros y millas. El detalle aquí es que los ángulos, las medidas angulares, son dos. Tenemos los grados y los radianes. ¿Qué pasa? Si ustedes vieron en la introducción histórica, los grados fueron los primeros que aparecieron porque tener un número grande como 360 que yo puedo dividir, que puedo hacer en subpartes, era fácil de trabajar porque trabajaban con números enteros. Pero cuando ya empezamos a trabajar en dominios más complicados, más complejos, cuando ya se empieza a tratar de graficar tipos de figuras que tienen que ver con ángulos, se vuelve más tedioso trabajar con grados. Entonces se busca una unidad de medida más sencilla, más reducida y que empieza a presentar ciertos patrones que ayudan a medir ángulos de manera más sencilla. Por ejemplo, ustedes sabían que en la historia existe un reloj que no tiene, por ejemplo, base 12, que son 12 horas, sino 10 horas. Yo no lo sabía. Existe en la historia, ustedes lo pueden buscar. ¿Por qué? Porque uno está muy acostumbrado a la base 10, o sea, ir contando de 10 en 10. Entonces, trataron de hacer un reloj y que se pasara la gente a medir el tiempo de 10 en 10, no de 12 y 60 como nosotros lo hacemos, de 60 minutos, 60 segundos, ¿verdad? Entonces fue un enredo. A nadie le gustó, a nadie le pareció, era súper inexacto. Entonces, fue un golpe muy grande y al final dijeron, no, nos quedamos con el reloj como lo conocemos, ¿verdad? Acá, pues es lo mismo, tenemos dos unidades de medida y hay que ver cuál es la mejor. Y pues depende del dominio en el que ustedes estén. Por ejemplo, si yo estoy en estadística y quiero hacer un gráfico de pastel, ya me queda más fácil hacerlo en grados, porque es un único círculo. Pero, por ejemplo, si yo quiero empezar a graficar cuestiones como, por ejemplo, los cardioides, que son figuras como corazoncitos, eso es súper difícil graficarlo en coordenadas como nosotros conocemos XY, coordenadas rectangulares. Entonces, empiezan a ver que es más fácil hacerlo con ángulos, haciendo una relación entre ángulos y radios. Pero trabajarlo por grados es súper tedioso. Entonces, se busca una manera de reducir esta relación. Entonces, si yo tengo grados, yo tengo 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, hasta llegar a una vuelta completa que es 360 grados. Pero ya nosotros hemos visto ejercicios donde hay que dar 5, 6 vueltas, 7 vueltas, 8 vueltas, y los números se hacen gigantescos. Mientras que cuando yo trabajo con radianes, yo tengo 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, que eso es 0, bueno, 0 pi, 0,5 pi, 1 pi, 1,5 pi y hasta llegar a 2 pi. Y si yo empiezo a dar más vueltas,
va siendo sencillo porque lo que voy haciendo es contando de 0,5 en 0,5. Entonces, empieza a haber un patrón. Por ejemplo, todos los números que van a ir aquí son números pares por pi. Todos los números que van a ir aquí son impares por pi. Y todos los números que están aquí y aquí siempre son números impares por pi medios y números impares por pi medios. No sé si habían notado que es 1 por pi medios, 3 por pi medios, 5 por pi medios, 7 por pi medios, 9 por pi medios, etc. Entonces, empieza a encontrarse un patrón en donde me es muchísimo más fácil acomodar los datos. Si a mí me dicen que tengo que ubicar 9 pi, yo ya ni lo pienso, yo ya sé que 9 pi va aquí, porque aquí van siempre los impares. Mientras que si a mí me dicen ubique el ángulo de 1000 grados, tengo que empezar a dar un montón de vueltas a ver hasta dónde queda 1000 grados o empezar a hacer divisiones para ver en dónde lo coloco. Entonces, se hace más sencillo trabajar con radianes. Esa es la utilidad que tiene. Entonces, nosotros para dibujar en un plano con la medida de radianes se hace más sencillo. Yo ya sé que aquí siempre van a ir impares y aquí siempre van a ir pares. Que si la medida es positiva, yo voy en esta dirección, pero que si la medida es negativa, voy en esta otra dirección. No sé si a la compañera le ayuda un poquitito a ubicar los datos. Sí, ok. Profe, Lo que a veces no entiendo, digamos, uno va haciendo como por ejemplo cuando hace los grados, que hace círculos alrededor de la función, digamos, por ejemplo, Ajá, dependiendo del cuadrante en donde esté, ¿no? ajá, exactamente. Ah, ok. Pero digámosle, por ejemplo, si a ti te dicen un ángulo ahí cualquiera, por ejemplo, 17 pi cuartos. Si tú quisieras, no hace falta que hagas todas esas vueltas. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto vale 17 cuartos, chicos? Aproximadamente. ¿Me ayudan ahí un momentito? 4,20 y resto, como 4,20, no sé, Ok, más o menos. entonces esto es aproximadamente 4,2 y algo por pi, ¿verdad? Entonces, tal vez ya no hace falta que des el montón de vueltas, sino simplemente tú dices, di 4,20 y algo va a estar entre 4 pi y entre 4,5 pi, ¿verdad? ¿Y dónde se ubica 4? Acá. Yo ya sé que ahí van los pares. Entonces, si ahí está 4, yo avanzo como es ángulo positivo, avanzo en esta dirección. Aquí va a ir el 4,5 pi y sin necesidad de empezar a dar el montón de vueltas, yo ya sé que mi ángulo queda aquí. No sé si viste que, digamos, se reduce un poco el trabajo de tener que empezar a dibujar y dibujar y dibujar. Ya nada más para ver si la compañera le quedó claro esa parte. Sí, perfecto. Me parece que es mucho más sencillo porque, por ejemplo, si das 7 vueltas, imagínense en lo que hace hacer esos 7 círculos, se ve súper tedioso y más bien uno se empieza a enredar. Si yo nada más veo los valores y yo ya sé dónde va 4, dónde va 5, dónde va 6, me es mucho más sencillo ubicarlo y no hace falta que haga todo el dibujo. Ok, ¿el compañero quiere decir algo? Sí, profe, digamos, ahí es solo como para aclarar, ahí, por ejemplo, ya después del 2pi, en el eje Y positivo iría 5pi medios es. Sí, exactamente. Ah, ok. Sí, sí, ya entendí. Vea que yo no entendí muy bien como el patrón, pero ya que usted lo explicó, sí. Gracias. Ok, con gusto. Sí, eso son cosillas que a veces a uno se le va, ¿verdad? Que tiene que entender muy bien la forma que se va siguiendo, pero perfecto. Yo creo que ya ahora sí quedó bastante claro. Ok, entonces ahora sí nos vamos a ir a la parte de ejercicios y vamos a aplicar de todo esto, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos este primer ejercicio. Yo lo que hice fue tomar ejercicios de la cátedra y proponer algunos, uno de cada cosita.
como para terminar de refrescar y terminar de aclarar algunas dudas. Entonces, este primero es de tipos de ángulos. Nos piden para cada ángulo, colóquelo en posición estándar, eso sería lo primero. Después determine el cuadrante. Después, coterminal negativo, coterminal positivo, y yo le agregué que había que averiguar ángulo de referencia. Ok. Entonces, justamente podemos hacer lo que acabamos de ver sin necesidad de dar vueltas y vueltas y vueltas. Yo puedo ver cuánto vale 43 tercios aproximadamente. ¿Cuánto es eso, chicos? Es 14,33 periódico. Ok, y bueno, entonces esto es aproximadamente 14,33 pi. Vean que ponerse a dar ese montón de vueltas es súper tedioso. Pero yo sé que 14,33 está entre 14 y 14,5. Entonces ya se hace más fácil. Porque ¿dónde voy a colocar 14 pi? ¿Sobre cuál eje? El eje X positivo. Exactamente, yo ya sé sin necesidad de dar vueltas que ahí va 14 pi. Y 14,5 pi va a ir acá, que si quieren lo pueden poner como 14,5 o ya lo pueden poner como la fracción que es equivalente, ¿verdad? Entonces, sin necesidad de hacer vueltas, yo sé que 43 tercios pi está entre estos dos. Se dieron 7 vueltas y un poquitito más hasta llegar aquí. Entonces me brinco toda la parte de hacer los círculos. Ok, entonces ya teniendo eso, bueno, me decían colóquelo en posición estándar, ya lo coloqué en posición estándar. Yo sé que va a empezar en el eje X, que dio un montón de vueltas y que terminó ahí. Luego me dice, como segundo paso, determine el cuadrante. Y eso está fácil. ¿Cuál sería el cuadrante? Primer cuadrante. Primero, exactamente. Luego, determine la medida de un ángulo coterminal negativo. Entonces, acá tiene que ver con lo que hicimos en la consulta del miércoles pasado, ¿verdad? Habíamos hablado que para coterminales, tanto negativos como positivos, basta con aplicar una fórmula. Yo lo que hago es, para determinar coterminales, es dar vueltas, porque si yo tengo mi ángulo acá y yo doy una vuelta completa, pues vuelvo a caer en ese mismo lado terminal. Entonces, para averiguar coterminales, siempre va a bastar con tomar mi ángulo y sumarle las vueltas, que como estamos en radianes, sería sumarle 2pi. Pero puedo sumarle muchas vueltas o puedo restarle muchas vueltas. Entonces, este k puede ser cualquier número entero. Entonces, yo puedo hacer el ángulo más 1.000.000 por 2pi o el ángulo menos 1.000.000 por 2pi, como yo quiera. Entonces, el único cuidado que hay que tener, y que fue algo que discutimos, es que si el ángulo dio muchas vueltas, yo voy a tenerle que restar muchas vueltas para poder empezar a llegar a datos negativos, ¿verdad? El positivo pues no me va a causar mayor problema. Yo le puedo sumar una vuelta o hasta le puedo restar una que todavía me va a seguir dando positivo. Entonces, ¿quién se anima a decirme cómo podríamos sacar un coterminal negativo? Menos 16 pi. Exactamente, yo puedo llegar a hacer 43 tercios pi menos 16 pi. Vean que ahí el compañero está pensando en 8 por 2 pi. ¿Por qué 8? Porque ya habíamos dicho que había dado 7 vueltas. Entonces me sirve hacer 8 vueltas, restar 8 vueltas para que me empiece a dar negativo. ¿Y cuánto me da eso, chicos? Ok. Da menos 5 tercios pi. Menos 5 pi tercios.
y ya ahí tengo un ángulo coterminal negativo. El único detalle es que les están pidiendo que quede negativo. Entonces, por eso fue que restamos 8 vueltas. Pues hay que Y ponerlo en radianes, ¿verdad? Para que nos dé bien. sí, exactamente, Ok. tiene que ser en radianes. ¿Y cuál sería un ejemplo de un coterminal positivo? ¿Cómo lo averiguo? Más 2pi. Sí, yo puedo tomar el ángulo original y sumarle 2pi y me va a dar un coterminal con una vuelta más. ¿Y cuánto da eso? Eso da 49 pi tercios. Ok. Entonces, pues uno siempre puede hacer los dibujos, pero ya en cierto momento no hace falta porque empiezan a afectar varios patrones. Y si uno se sabe los patrones, no va a causar mayor problema. Ok. Y Profe, en luego, el examen o así nos va a salir como que nosotros hagamos el dibujo representando las vueltas y demás. no sé, es que en todos los exámenes es distinto. Este, y como es Bueno, me refiero virtual, a que si es posible que preguntan algo así. sí, o sea, como les digo, normalmente hay que fijarse bien en la carta del estudiante, pero normalmente de la parte de conceptos previos, lo que se evalúa es la parte de razones. Fíjese bien en la carta del estudiante, en cuáles son los temas de examen como tal, porque a veces, por ejemplo, pasar de grados a radianes, no creo que les pregunten pasar de grados a radianes. Este, por ahí habría que enfocarse en temas como más grandes. Pero igual, acá esto es importante porque cuando uno va avanzando en trigonometría tiene que poder ver este tipo de información. Entonces, bueno, tal vez no tanto para un examen, pero sí para cursos más adelante. Entonces, me encanta porque todo esto les va a quedar para después, ¿verdad? Que si tienen que repasar algo, pueden venirse a estos documentos y revisarlos. Ok, y otra cosa que nos piden es el ángulo de referencia. Entonces, si a mí me piden el ángulo de referencia, gráficamente, si nosotros vemos nuestro dibujito, ¿cómo se vería el ángulo de referencia? Por definición, siempre es el ángulo que se forma entre el lado terminal y el eje X más cercano. Entonces, es este ángulo de acá que pinté en amarillo. ¿Cómo hago para calcular la medida de ese ángulo de referencia? Agarramos el 43 pi tercios. No te escucho. Agarramos 43 pi tercios y le quitamos pi. ¿Por qué pi? Porque es de toda como la vueltita, bueno, que está ahí abajo. No sé si. Es Ah, que bueno, no es no, no, solo pi. no. Sí, no sería solo pi. Ahí no sería desde como las. Casi, bueno, como desde las 7 vueltas que hay que quitarle. Exactamente. Vean que este lado terminal pasó por varias vueltas hasta llegar a 14 pi y luego subió un poquitito más hasta llegar a 43 pi tercios. Entonces, esta medida de acá es la diferencia entre este dato y este dato. Entonces, siempre que ustedes tengan que sacar ángulo de referencia, va a depender del ángulo y del eje X más cercano. Que aquí, ¿quién es el eje X más cercano? 14 pi. No necesariamente es pi 2 pi, porque si da varias vueltas, tienen que fijarse con ese número después de varias vueltas. Entonces, siempre va a ser un múltiplo de pi. 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, etcétera. Pero hasta donde ustedes llegaron. Entonces, si yo hago esa resta, ya voy a poder averiguar el ángulo de referencia directamente. Entonces, basta con tomar el 43 pi tercios y restarle el 14 pi. ¿Y cuánto nos da eso? Eso me dio en decimales, 1,05. Mm, Lo tengo en radianes. te dio 1,05. Sí, sí, no sé por qué. No debería.
Para ver, si yo hago el ángulo de referencia, que es 43 pi tercios menos 14 pi, eso sería 43 pi y aquí tercios menos 3 por 4, 12, llevo una, 3, 4 pi. Eso es pi tercios. Ese sería mi ángulo de referencia. Si les está dando con la calcu, si no les da con la calcu, hay algo mal o están metiendo mal los datos. Sí, le voy a mandar una foto del grupo. Uh-huh. Chicos, a los demás sí les dio pi tercios esa resta. Necesito que lo estén probando, porque si no, luego se pueden llevar alguna sorpresa. Profe, digamos, si usted hace la resta sin el pi, sí da el 1/3, pero si Sí, le es agrega el cierto. pi, sí da diferente. Sí, igual sí Pero, es cierto, hay que hacerlo sin eso y agregarle el pi. A mí se me ok, olvidó. eso sería Eso fue. una forma de hacerlo, ¿verdad? 43 tercios menos 14 y les da 1/3 y ya luego nada más bajan el pi. Pero si tienen la calco en radianes, no debería causarles ningún problema. A mí sí me Sí, jodió. cualquier cosa, mándalo. Tiene que estar con la R arriba, ¿verdad? En la calco. Sí, sí. Muchas gracias, Luigi. Ok, por ahí, chicos, tener eso, ¿verdad? Ok, ahora, aplicando esto, podemos hacer ejercicios de razones trigonométricas. Estos son los ejercicios que yo sí, digamos, he llegado a ver que se profundizan más. O sea, esto perfectamente es un ejercicio de examen, según lo que yo he visto los últimos años. No les digo que así se los van a evaluar porque no lo sé. Eso no hay forma de saberlo. Pero sí que sepan que sí he llegado a ver este tipo de ejercicios. Entonces, acá era lo que yo les decía de poder dibujar el triángulo como tal. A mí me están diciendo que hay un triángulo PQR rectángulo en Q. Eso quiere decir que yo ya puedo empezar a dibujar mi triángulo. Y ahí vamos a poner una nota en rojo bien grande. Cuando a mí me hablan de averiguar razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, tengo que dibujar un triángulo para poder empezar a ubicar los datos, averiguar los datos faltantes y poder sacar las razones trigonométricas. Entonces, me están diciendo que tengo un triángulo rectángulo en Q. Eso quiere decir que el ángulo de 90 grados va en Q. Los otros puntos, los otros vértices son P y R. Me están diciendo que la medida de P es alfa y que la medida de R es beta. Si yo no dibujo, me voy a perder entre tanta información. Entonces, normalmente en este tipo de ejercicios, lo primero que hago es un modelo para ubicar los datos. Luego, además me están diciendo que coseno de alfa vale 1 sobre X. ¿Qué significa que coseno de alfa sea 1 sobre X? Que la medida del ángulo adyacente sería 1 y la hipotenusa sería x. Adyacente vale 1 y la hipotenusa vale X, exactamente. Entonces me ubico en alfa, ¿verdad? Porque me están hablando de coseno de alfa y tengo que el adyacente mide 1 y que la hipotenusa vale X. Entonces en el dibujo tengo que colocar toda la información que me están dando. Ya dibujé todo, ya tengo todos los datos. Ahora sí, me voy a ir a entender la pregunta que me están diciendo. Me están diciendo que averigüe cotangente de alfa por tangente de beta. Entonces, normalmente cuando a mí me piden razones trigonométricas, hay información faltante que debo de averiguar. Entonces, mi segundo paso es averiguar esa información faltante. ¿Qué me falta? Pues esta medida. ¿Cómo averiguo esa medida? ¿Cómo averiguo medidas de lados? Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras.
hipotenusa a la 2 es igual a cateto a la 2 más cateto a la 2. Entonces me va a quedar, voy a ponerle a este Y. Bueno, no sé, ¿qué letra sería bonita? Pongámosle Z. Ahí. Entonces, si yo quiero averiguar Z, me va a quedar hipotenusa a la 2 igual a cateto a la 2 más el otro cateto a la 2. Y vean algo muy importante. Dice que hay que determinar el valor exacto en términos de X. O sea, aquí yo no tengo todos como números, pero quiere decir que mi respuesta tiene que quedar en términos de X. Entonces, lo que me están diciendo es que Z lo tengo que ver en términos de X. Entonces, voy a despejar Z. X a la 2 menos 1, ¿verdad? Porque, bueno, 1 a la 2 pues sigue siendo 1. Y lo paso a restar. Eso es Z a la 2. Entonces, nos va a quedar que raíz de X a la 2 menos 1 es igual a Z. O sea, la medida de este lado en términos de Z es raíz de X a la 2 menos 1. En teoría debería salir un más menos, pero yo no lo pongo porque no tendría lógica hablar de distancias negativas. Entonces no hace falta. No sé si hay dudas hasta ahí. Y ya con la información faltante, pues ya podemos dar la respuesta de lo que nos pedían. A nosotros nos pedían cotangente de alfa por tangente de beta. ¿Qué es cotangente en la teoría? Es 1 dividido entre tangente. 1 dividido entre tangente. ¿Y qué es tangente? Es opuesto sobre adyacente. Entonces, esto me va a quedar como adyacente sobre opuesto, ¿verdad? Porque es el contrario. Si yo hago esta división, obtengo adyacente sobre opuesto. Entonces, si yo tengo cotangente de alfa, me ubico en alfa y voy a sacar el adyacente sobre el opuesto. ¿Quién sería el adyacente sobre el opuesto? 1 sobre raíz de X a la 2 menos 1. Exactamente. Entonces, cotangente de alfa sería 1 sobre toda esa raíz. Ajá. Y luego tangente de beta. ¿Cómo veo yo tangente de beta? Sería lo mismo, ¿no? Sería opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Vean que es algo curioso, aunque yo les di vuelta, estoy obteniendo la misma respuesta, pero es porque en uno es alfa y en el otro es beta, ¿verdad? Estamos tomando ángulos distintos. Entonces, yo tengo que esto es por 1 sobre raíz de X a la 2 menos 1. ¿Y quién se anima a decirme cuál es el resultado de esa multiplicación? Eso es 1. No solo 1. Bueno, el numerador es 1. ¿Y el denominador? Es eso a la 2. Eso a la 2. Raíz de X a la 2 menos 1 a la 2, ¿qué va a quedar? X a la 2 menos 1. Y esa sería la respuesta final. Profe, ¿me puede explicar rápidamente, digamos, cómo es que reconoció los datos? Todo excepto esa parte. Ah, ya que se te cortó, no te escuché lo último que dijiste. Es que se me podría explicar rápidamente de nuevo cómo es que reconoció usted los datos. Es que entendí todo excepto eso. Lo del puro inicio. Sí. Es que, Eh, no sé, digamos, por ejemplo, con M ángulo de P igual M ok. ángulo de P. Acá lo Eso que te no. están diciendo es que la medida Ah, medida. del ángulo P, entonces me ubico en donde estaba el punto P, que yo P lo pude haber dibujado aquí o lo pude haber dibujado acá, da igual, pero dependiendo de dónde lo dibuje van alfa y beta, porque el ángulo que va con P es alfa y el ángulo que va con R es beta. Sí, sí. ¿Sí? Ya, ahora sí, profe. Muchas Ok, gracias. con gusto. Entonces, este tipo de ejercicios, chicos,
como les digo, sí es bastante importante que nosotros podamos hacer estos 3 pasos, de poder hacer el dibujo, de poder hallar información faltante y de poder dar una solución, ¿verdad? Hay que saber muy bien las razones trigonométricas y poder colocar los datos, que justamente es lo que decía el compañero, ¿verdad? Que si yo no logro colocar los datos, no puedo empezar el ejercicio. Luego, tenemos problemas de razones trigonométricas. Yo les propuse que estaba entre los ejercicios de la cátedra, pero en realidad me han mandado varias dudas. Hay gente que sí se ha dedicado a hacer varios problemillas de razones trigonométricas. Acá la idea es leer bien el problema e igual como en el ejercicio anterior, empezar por hacer un dibujo. Tenemos que modelar lo que nos dice el problema. Entonces, en un caso como en este, a nosotros nos dicen que el Cerro Chirripó, el más alto de Costa Rica, tiene una altura de 3.820 metros. Entonces uno ahí lo puede dibujar y lo que me dice es que tiene una altura de 3.820 metros. Luego dice que un topógrafo, ¿verdad? Topógrafo, está ubicado a varios kilómetros de distancia. Vean que da igual si yo lo hubiese dibujado para el otro lado, eso no importa. O sea, lo que importa es que coloquemos bien los datos. Está ubicado a varios kilómetros de distancia y dice que el ángulo de elevación entre el suelo y la línea visual de la cumbre, entonces yo tengo el suelo y tengo la línea visual hasta la cumbre. Tiene un ángulo de 32 grados. Entonces la distancia es poder ver, el objetivo es poder averiguar esta distancia de acá. Entonces, todo ese dibujo es importantísimo que lo podamos hacer. ¿Cómo averiguo ese valor de? Igual con teorema de Pitágoras. No, porque el No. teorema de Pitágoras yo necesito 2 lados para averiguar el tercero y aquí solamente tengo un lado. Ok. Profe, se puede usar tangente. Exactamente. Yo acá en estos problemas normalmente tengo que pensar en una razón trigonométrica. Entonces, mi segundo paso es establecer la razón trigonométrica a utilizar. Yo tengo que pensar en seno, coseno o tangente. ¿Cómo sé cuál utilizar? Y depende de la información que me den y me pidan. Vean que yo lo que tengo es esta medida, quiero esta medida y tengo esta medida. O sea, el único ángulo que tengo es esto, entonces me voy a ubicar en el ángulo. ¿Qué relación tiene ese ángulo con el dato que me dan y me piden? Pues el dato que me dan es el opuesto y el dato que me piden es el adyacente. Entonces tengo que pensar en la razón trigonométrica que relaciona opuesto y adyacente, que como dijo el compañero es tangente. Entonces, ese es el segundo paso, establecer la razón trigonométrica. Yo sé que tangente de 32 grados va a ser opuesto sobre adyacente y ya puedo despejar este valor D porque ya tengo toda la información. Vean que el D puede pasar a multiplicar y el tangente puede pasar a dividir. ¿Y cuánto nos da eso? Tiene que estar en grados, eso sí, ¿verdad? Por eso les digo, tienen que poder pasar de radianes a grados y de grados a radianes. Para hacer esta operación necesitamos la cálculo en grados. ¿Cuánto da eso aproximadamente? Profe, me dio 6.113,27. Supongo que eso hay que pasarlo a kilómetros, ¿no? Vamos a ver qué nos pedían la pregunta. Dice, aproxime la distancia a la que se encuentra el topógrafo del centro de la base del Cerro Chirripó. Pues no me dice que lo tenga que dar en kilómetros. O sea, sí es cierto que aquí lo dice en cierto momento, ¿verdad? Pero la pregunta no me está exigiendo que lo pase, aunque volvemos a la cuestión del tipo de pregunta, que es lo que yo insisto mucho. Por ejemplo,
Si es una pregunta de selección única, pensemos que en el quiz de la próxima semana les sale este ejercicio. Y como son selección única, ustedes les dio esa respuesta, pero entre las respuestas no tienen ese dato. Tienen solamente datos como 6 kilómetros, 8 kilómetros, 10 kilómetros y 12 kilómetros. Pues ahí sí tendrían que hacer la conversión a kilómetros para poder contestar, ¿verdad? Profe, digamos que nos dan 6 kilómetros y 7 kilómetros. ¿Nosotros dónde vamos? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Porque, Normal, digamos, si nos sí, quedamos en el 6, nos faltarían. sí, pero normalmente no es como tan, ¿cómo me explico? Normalmente las preguntas no son tan ambiguas. Pues entre Entiendo. 6 y 7, si ponen así datos enteros, 6 y 7, yo me iría a 6 porque es el más cercano. Pero depende mucho de cómo esté la pregunta. Pero como te digo, normalmente tanta ambigüedad no hay, ¿verdad? Está bien, profe. Ok. Entonces, en este tipo de problemas, pues siempre va a depender del problema, ¿verdad? De lo que me pidan, pero normalmente yo hago el dibujo, establezco la razón trigonométrica a utilizar y yo ya puedo empezar a despejar. Hay problemas más complejos. La idea también es mañana en la consulta poder trabajar otros problemas, otros ejercicios. Entonces, hay algunos en donde yo tengo que averiguar con dos triángulos, y establecer ecuaciones, poder trabajar con dos triángulos, con dos datos distintos. Entonces, pues la idea es ir practicando y que ustedes puedan ir haciendo la consulta, ¿verdad? Y ya luego, el último tema que trabajamos la semana pasada fue el de circunferencia trigonométrica. Y de hecho este es el último ejemplo que les traigo, ¿verdad? Recuerden que hoy empezamos el tema de funciones, entonces cuando yo termine con este ejemplo me voy a ir un momentito a la página web y les voy a enseñar con qué deberíamos de trabajar esta semana y que la clase la clase del viernes vuelve a ser en vivo porque la idea es poder trabajar con la materia de la parte de funciones. Entonces, acá tenemos un ejercicio donde nos dicen considere un ángulo alfa de medida 15 pi cuartos, cuyo lado terminal interseca la circunferencia trigonométrica en un punto XY. Entonces nos piden determinar las coordenadas del punto de intersección. Eso sería lo primero. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que podemos hacer? Lo primero que me piden es El punto de averiguar. intersección lo podemos hacer con seno y coseno, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Vean lo interesante que acaba de decir el compañero. Yo me hubiese ido primero por hacer el dibujo, pero el compañero está diciendo que según uno de los videos que nosotros vimos, X siempre se relaciona con una medida en el eje X y siempre esos son adyacentes. Entonces tiene que ver con coseno. Y la Y siempre está en el eje Y, que son opuestos, y tiene que ver con seno. Entonces, directamente yo puedo averiguar quién es X y quién es Y. Yo podría averiguar X haciendo coseno de 15 pi cuartos. Y Pero Y, y si lo hacemos a mano, también podemos hacerlo con eso de que nos dicen que está en la circunferencia, ¿verdad? Que exactamente, podemos hacerlo de las dos formas, no hay ningún problema. ¿Cuánto da X y cuánto da Y? ¿Cuánto da coseno de 15 pi cuartos? raíz de 2 sobre 2, el primero. ¿Y seno de 15 pi cuartos? Menos raíz de 2 sobre 2. Ok, vean qué increíble, o sea, yo honestamente no lo hubiese hecho así, pero ya ahí salió perfectamente. El compañero vio que X es coseno y que Y es seno y ya salió el ejercicio. Perfectísimo. Otra forma de haber hecho ese ejercicio A era justamente haciendo el dibujo. Entonces, si a mí no se me ocurre ese cambio de variable,
recordar que X es coseno y que Y es seno, yo pude haber hecho el dibujo de la circunferencia, ver que 15 pi cuartos, ¿entre qué valores está 15 cuartos? ¿Cuánto vale 15 cuartos? 3,75. Ok. Entonces está entre 3,5 y 4 pi, ¿verdad? 3,75 está entre 3,5 y 4. Yo ya sé que 4 pi lo ubico acá porque ahí van los pares. Entonces, aquí iría el 4,5 y aquí va el 3,5. Entonces, es un ángulo por acá. Y si yo dibujo la circunferencia, puedo dibujar aquí el triangulito. Yo ya sé que este es el par ordenado que me están pidiendo, el par ordenado X, Y. El detalle está en que aquí hay que recordar que la X es positiva, pero la Y es negativa porque está en el cuarto cuadrante. Y yo ya puedo empezar a sacar las medidas de los ángulos. Entonces, si el ángulo era 15 pi cuartos, yo tengo que sacar el ángulo de referencia. No lo voy a hacer, pero el ángulo de referencia es pi cuartos. Entonces, vean el montón de cosas que habría que hacer si yo decido hacerlo mediante el dibujo. Aquí estaría pi cuartos, entonces ya sé que el triángulo especial es el de pi cuartos, en donde esto mide 1, esto mide raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, que por eso les dije que sería bueno que tengan una fichita, ¿verdad? Con los triángulos especiales. Y entonces yo ya sé que mi par ordenado es raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2, con el único cuidado que en ese cuadrante las X son positivas y las Y son negativas. Dos procesos diferentes para llegar a la misma solución, aunque el primero fue rapidísimo. ¿Vieron qué interesante? Dos formas diferentes de resolver el mismo enunciado. Una, sabiendo que X lo puedo ver como coseno en la circunferencia trigonométrica y que Y lo puedo relacionar con seno en la circunferencia trigonométrica, y otra es haciendo el dibujo y haciendo todo el análisis a como lo hemos hecho previamente. Ustedes deciden con qué se queda. O sea, les repito, a mí me encantó la primera forma, pero a veces uno no se acuerda que X se relaciona con coseno y Y con seno, ¿verdad? Ahora, a nosotros nos piden determinar seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Eso nos lo piden en la parte B. Entonces, si ustedes ven, bueno, el ángulo era alfa, ¿verdad? Entonces, en realidad, alfa es el 15 pi cuartos. Aquí yo usé cita, pero era alfa. Ok. Entonces, cuando a mí me preguntan seno de alfa, ¿quién sería seno de alfa? Según lo que ya tenemos. Seno es menos raíz de 2 sobre 2. Seno es menos raíz de 2 sobre 2, exactamente. Vean que aquí lo tenemos. Seno es menos raíz de 2 sobre 2. Si lo hice de la primera forma, lo veo inmediato, porque ya teníamos ese dato, ya teníamos que seno del ángulo, o sea, directamente nada más lo probamos, ¿verdad? Menos raíz de 2 sobre 2 y directo salió. Si yo lo hubiese hecho de la segunda forma, pues yo tengo que ubicarme en este ángulo de acá y sacar seno, que sería opuesto sobre hipotenusa, y tener cuidado con lo de todos sentimos tantas cositas, ¿verdad? De saber en qué cuadrante queda y cuál razón trigonométrica es positiva o negativa ahí. Entonces, por eso se ve que la primera forma tiene sus ventajas. ¿Cómo sería entonces coseno de alfa? Raíz de 2 sobre 2.
raíz de 2 sobre 2. ¿Y cómo puedo sacar tangente de alfa? La puede hacer con el mismo seno y coseno, ¿no? Opuesto Exactamente, sobre adyacente. es la forma más sencilla, porque tangente, acuérdense en que tangente se puede ver como seno de alfa sobre coseno de alfa, o como está diciendo el compañero, lo puedo ver como opuesto sobre adyacente. Entonces, lo puedo ver como menos raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2, y eso da menos 1. Igual, todo esto ustedes lo podían revisar en la calculadora. Ya en cierto momento, pues ya no se les exige que hagan absolutamente todos los procesos y podían sacar directamente seno de 15 pi cuartos, coseno de 15 pi cuartos y tangente de 15 pi cuartos para revisar que esta respuesta está bien, que esta respuesta está bien y que esta respuesta está bien.